Hola a todos, muy buenos días. Espero que todos estén pasándola increíble en sus casas o en su oficina, donde quiera que se encuentren. La verdad es un gusto el poder escuchar la palabra de Dios una vez más, el tener esa oportunidad cada vez que Dios tiene una cita con nosotros es grandioso. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, de cómo Dios siempre tiene una cita con nosotros y que nosotros debemos de corresponder a ello de una forma valorándola, de una forma de gratitud y sobre todo la forma que siempre nos debe de interesar a nosotros es dar un total amor a nuestro Señor porque Él lo hace con nosotros. Así que déjame preguntarte, familia, cuando tú inicias tu domingo, ¿cómo lo empiezas haciendo? Recordando y teniendo presente que tú tienes una cita con Dios en el determinado horario que en tu iglesia está marcado para que inicie la reunión o el servicio. Nosotros siempre debemos de tener ese sentido muy fino de siempre llegar puntuales a la casa del Señor. Es importante que nosotros no nos perdamos nada de la reunión o del servicio con nuestro Dios. Así que vamos a estar viendo el día de hoy lo que es Lucas 8, versículos del 19 al 39 y vamos a empezar este mensaje. El título del día de hoy se llama Jesús es mi capitán. Dile al que está contigo, Jesús es mi capitán. ¿Te parece que oramos? Cierra tus ojos. Hermoso Jesús, agradecemos la dicha y el amor que tú tienes con nosotros al ponernos estas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para que nosotros podamos atesorarlo, podamos valorarlo y no echarlo en un saco roto, no tirarlas, sino que al contrario, podamos ponerlas en práctica, podamos ponerlas en obra y todo para honrarte y agradarte más a ti, Señor. Queremos, por favor, que el poder de tu Espíritu Santo sea moviéndose desde nuestros pies hasta nuestra cabeza, redarguyendo y que sea también transformando y cambiando nuestra mentalidad a una mentalidad que sea grata para ti, Señor. En tu nombre oramos, Jesús, y sé tú hablando tu palabra, hermoso Rey. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, familia. Espero que ya tengas tu Biblia en el capítulo 8 de Lucas y vamos a empezar en el versículo 19 que dice así: Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. 20. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos ¿están dónde? Están afuera y quieren verte. Podemos ver a Jesús que acaba de terminar dos grandiosos sermones. Vimos que acababa de dar lo que era la parábola del sembrador y también el mensaje de que no hay nada oculto que haya de ser manifestado. Y estos dos mensajes habían sido poderosos, pero vemos que la familia de Jesús, cuando dice que su madre y sus hermanos querían verlo, era porque ellos ya no podían acceder a Jesús por causa de la multitud. Y esto fue porque llegaron demasiado tarde. Y nosotros, ¿qué onda, familia? Nosotros, ¿por qué a veces llegamos tarde a la iglesia? O a veces nos perdemos un poco de las transmisiones que Dios nos da entre semana para bendecirnos, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere, tal vez para ese día, o tal vez para el día de mañana, o tal vez para tu semana. Dios te quiere preparar y a veces no lo perdemos, como le estaba pasando a la familia de Jesús. Y ahora podemos ver en estos tiempos de COVID que hay quienes quieren ya ser vacunados a la brevedad. En este caso, apenas fueron vacunados algunas personas de la tercera edad. Y si tú te dabas cuenta, en las sedes había gente que hacía filas y filas, y no solamente el mero día, sino lo llegaban a hacer hasta un día atrás o dos.
Pero cuando era el mero día se hacía una multitud y muchos ya no podían acceder a tener tal vez una ficha para poder ser vacunados. ¿Y sabes por qué a la gente le interesa estar vacunado? Porque le interesa su vida, le interesa salvarla. Pero nosotros en ocasiones no le damos la suficiente importancia a querer salvar también nuestra vida. Y no solamente de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Y por eso es que podemos ver que tenemos nosotros que estar pendientes siempre de la palabra del Señor. Y también vimos que la familia de Jesús ya no se pudo acercar por causa de la multitud. Y nosotros a veces no nos podemos acercar llegando temprano por causa tal vez de las sábanas, por causa tal vez del trabajo, por causa tal vez de que quieres desayunar, echarte una barbacoa. La barbacoa la abren desde muy temprano y a veces llegamos tarde. ¿Sí me explico? En nuestra vida todos tenemos problemas. Siempre nos hace falta algo. Y por ejemplo, a esas personas y a nosotros, algunos, nos hace falta vacunarnos contra el COVID. Pero la gente corre siempre por una vacuna porque quiere salvar su vida, pero nosotros debemos de salvarla de la muerte. Debemos de salvarla para tener una vida eterna y debemos de buscar siempre eso ante los pies de Dios. Debemos de buscar eso siempre siendo puntuales con nuestro Señor. Nosotros debemos de alcanzar a escuchar la palabra de Dios. Siempre es de gran bendición para nuestra vida y para que tengamos una vida en abundancia. No solo la vacuna, sino la palabra de Dios te salva de la muerte que es principal, que es de la muerte espiritual. Y lamentablemente hay personas que a veces llegan tarde al templo y piensan que el tiempo de alabanza es para esperarlos, pero ¿sabes qué? El tiempo de alabanza no es un relleno. El tiempo de alabanza es un tiempo en el que tú también tienes un encuentro frente a frente, cara a cara con nuestro Señor, y a veces no llegamos puntuales y no lo aprovechamos. Así que desde el minuto que Dios te marque la cita, desde ese minuto comienza el encuentro con Dios. Así que llega temprano, familia, y no te pierdas nada. No permitas que el diablo te robe, no permitas eso. Permite mejor que Dios te bendiga con su palabra. Amén. Continuamos con el siguiente versículo, familia. Verso 21 dice: Él, o sea Jesús, entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son quienes los que oyen la palabra de Dios. ¿Son quiénes? Los que oyen la palabra de Dios. Y no solamente los que la oyen, sino los que lo hacen. Y la hacen, dice Jesús. Y podríamos pensar que tal vez la familia de Jesús podía tener ciertos privilegios para poder acercarse a Él, aunque hubiera una multitud. Tal vez podríamos pensar que tenía un espacio VIP para su familia, ¿no? Pero no es así. Podemos ver claramente que Jesús tenía muchos hermanos y muchas hermanas. Aquí el verso 20 habla de que le dicen tu madre y también ¿quiénes? Tus hermanos. O sea que la idea católica de la virginidad perpetua de María contradice lo que realmente habla aquí la palabra de Dios. Y la palabra que está aquí hablando es una palabra que significa, o mejor dicho, que es en el original la palabra adelphos, que significa hermanos o vientre. Lo que quiere decir es que los hermanos que le estaban diciendo que habían llegado eran hermanos del mismo vientre, en sí, hermanos de sangre. María tuvo más hijos, ¿ok? Y aquí lo que cabe resaltar es que su familia no solo llegaba tarde, sino que también no estaba siguiendo a Jesús, no lo tenían como tal, como el Mesías. No lo consideraban, y a veces nosotros podemos tener tanto o tan cercano las prédicas, las transmisiones, y a veces de que las tenemos tan presentes, tan cerquitas todos los días, a veces no le damos la importancia suficiente.
Y lo mismo estaba pasando con Jesús. Podemos ver en la palabra de Dios en Juan 7:5 que dice que los hermanos de Jesús no creían en Él. ¿Y sabes qué? Nunca aparecieron para apoyar el ministerio de Jesús. Posteriormente, la familia de Dios es transformada por las obras que había hecho Jesús. Y podemos ver en el libro de Hechos cómo en el aposento alto la familia de Jesús ahí aparece junto con sus discípulos, y no solamente los 12, sino también otros más discípulos que esperaban el poder del Espíritu Santo que viniera sobre ellos. Pero ahí podemos ver que ya estaban creyendo y siguiendo a Jesús por completo. Nosotros debemos de seguir a Jesús por completo. Y más tarde podemos ver a los hermanos de Jesús como a Judas y también como a Santiago, que también tienen un libro en la Biblia. Aparecen ahí. Y esos eran los hermanos de Jesús. No el Judas que nosotros vimos que traicionó a Jesús. Era otro Judas que tenía el mismo nombre, pero que era hermano de Jesús. Entonces vemos cómo algo cambió la vida de la familia de nuestro Señor Jesús. Y lo mismo puede suceder en nosotros si nosotros permitimos escuchar todo el consejo de Dios, si nosotros llegamos temprano, si nosotros buscamos tener un encuentro con Él. Así que no seamos como la familia de Jesús, que lleguemos tarde o que algo nos impida llegar a Él. Busca primero la palabra de Dios. Y la familia de Dios tiene el distintivo de que son aquellos que oyen su palabra y la hacen. Eso es familia de Dios. Continuamos. Y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. ¿Y qué? Y partieron. ¿Te das cuenta cómo inicia esta porción de la Biblia? Aquí ya estamos viendo otra historia. Ya la familia de Jesús podemos ver que lamentablemente llegó tarde, pero que también orgullosamente ellos reconocen a su hermano y reconocen a su hijo como el Mesías. Y podemos ver aquí ya otra historia que habla de Jesús en la tormenta. Y dice que aconteció un día. Esto se refiere a aconteció un día, a cualquier día normal, a un día como cualquiera. ¿Sí me explico? En cualquier día nosotros podemos vivir tal vez una tormenta. Podría ser tal vez el día de mañana o pasado mañana o el próximo mes. Aquí vemos que los discípulos dicen que creían en Jesús y que esperaban en Jesús. Y dice que aconteció un día. Y vamos a estar viendo 3 puntos. El primer punto dice que Jesús entró en una barca. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y esto lo tienes que tener muy fresco durante todo este mensaje, porque vamos a estar hablando de cómo Jesús, cuando entra en nuestras vidas, cuando entra a nuestra barca, cuando entra a lo que nosotros estemos haciendo, todo resulta bien, porque Jesús no nos deja. Él no nos va a dejar. Él está con nosotros. Y el segundo punto es que dice que Él les dijo. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue la promesa que hizo? Pasemos al otro lado del lago. Y podemos ver a un Jesús que está guiando a sus discípulos. Y no solamente que los está guiando, sino que les está prometiendo algo. Y nosotros tenemos que recordar siempre que lo que nuestro Señor Jesús nos dice, eso se cumple, eso se hará y no va a cambiar. Porque tal vez nosotros podamos ser infieles, pero nuestro Señor siempre va a ser fiel. Ten presente eso. Y podemos ver también a un Jesús que no solamente les está haciendo una promesa, sino que los está dirigiendo. Él les está diciendo a dónde van a ir y tienes que tener claro eso. También nosotros debemos de dejar que Dios sea quien dirija nuestra vida. Y el tercer punto es que les dijo unas palabras claves. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 22 que ellos partieron. Y nosotros
cómo partimos de nuestra casa, nosotros cómo partimos a nuestro trabajo, nosotros cómo partimos a nuestra escuela, nosotros cómo partimos a nuestra familia, con nuestra familia. Y nosotros debemos de tener claro cada vez que iniciamos un día hacia dónde vamos a partir. Pero ¿cómo vamos a tener claro hacia dónde vamos a partir si no dejamos a Jesús que Él sea quien capitanee nuestra nave, que Él sea quien capitanee nuestro bote? ¿A dónde vamos a ir? ¿Tú sabes a dónde vas a ir el día de mañana? Jesús sí lo sabe, y Jesús sabe qué es lo que es mejor para ti el día de mañana. Así que deja todo en sus manos. Verso 23 dice, pero mientras navegaban, Jesús se durmió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Podemos ver a Jesús que estaba dormido y que vino una tempestad, y muchas veces nosotros podemos pensar que Jesús está dormido en medio de nuestra tormenta y estar afligidos porque tal vez no vemos la respuesta inmediata o como nosotros queramos verla, sino estamos viendo los problemas, la tormenta, las circunstancias, y no estamos claros de cómo Jesús ya nos había dicho algo al iniciar el día. Así que Jesús nos ama muchísimo, familia, y ¿sabes qué? En los momentos que son de tormenta también son de gran enseñanza, y podemos ver que hay diferentes tipos de tormentas. En las tormentas nosotros estamos a veces muy afligidos, muy angustiados, y sacamos realmente lo que nosotros somos. Dijeran por ahí, sacamos el cobre. Pero nosotros tenemos que tener claro que en Jesús nosotros no tenemos por qué tener temor. Y la tormenta siempre es de gran enseñanza. Las adversidades siempre son para enseñarnos qué debemos de hacer, porque muchas de las ocasiones nosotros nos podemos encontrar muy relajados cuando tenemos dinero en nuestra cuenta bancaria, podemos estar muy relajados cuando podemos ir a cualquier lado de vacaciones, podemos estar muy relajados cuando tenemos alimento en nuestra mesa, y podemos estar muy relajados como tú quieras. Y cuando estamos muy relajados no podemos ver más allá de lo que Jesús quiere o cómo dirigirnos, porque a veces nos sentimos con demasiado conocimiento, nos sentimos muy profesionales de lo que nosotros hacemos, y estamos equivocados si no creemos que van a venir tormentas en algún momento. Pero sabes que las tormentas, cuando nosotros las enfrentamos con nuestro Señor Jesucristo, las enfrentamos con el mejor capitán que nos saca adelante. Así que, familia, en ocasiones tú puedes orar y decir: hey, Señor, ¿no estás viendo la tormenta que estoy pasando? Y tú no haces nada. A veces pensamos que Dios está durmiendo, y no está como tal Jesús sin hacer nada. Jesús, cuando habla aquí que estaba durmiendo, es porque quiere enseñarte que Jesús tiene paz ante la adversidad, y nosotros tenemos que tener esa paz. Jesús es mejor conocido como ¿quién? Como el príncipe de paz. ¿Recuerdas lo que Juan nos habla en Juan 14, 27? Dice que nuestro Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengas miedo, dice nuestro Señor Jesucristo, que no tengas miedo. Y ¿sabes qué? No debes de tener miedo ante la adversidad. Si tú dejas que Jesús sea quien te dirija, si tú subes a Jesús a la barca contigo, no tengas miedo, ten paz. Jesús está contigo, no temas. Amén. Así que continuamos con el versículo 24, que dice: y vinieron a él. O sea que vinieron ¿a quién? A Jesús. Y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. ¿Y se hizo qué? Bonanza. Repite esto conmigo: y cesaron y se hizo bonanza.
Dice que sus discípulos vinieron corriendo a él, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Los discípulos estaban bastante preocupados, estaban bastante alterados, porque pensaban que iban a morir. Ellos eran expertos en navegación, porque la mayoría de los discípulos, si no mal recuerdo, eran 7 discípulos los que eran pescadores. Y te imaginas el team que había ahí de pesca. Ellos se las sabían de todas. Ellos sabían cómo mover la barca hacia un lado, cómo cortar las olas, cómo dirigirse en contra del viento. Ellos sabían cómo remediarlo. Pero sin en cambio, podemos ver que los discípulos corren a Jesús y le dicen: Maestro, Maestro, que perecemos. Esto literalmente es: Maestro, Maestro, nos morimos o vamos a chafear. Vemos a Jesús que dice que despertó. Vemos a Jesús que despertó. Y podemos ver que los discípulos, aún siendo profesionales en pesca, le hablan ¿a quién? A su maestro. Pero su maestro no era un capitán de botes. Su maestro era un carpintero. ¿Y cómo alguien que es profesional en la pesca le habla a un carpintero? ¿Sabes por qué? Porque la palabra que dice aquí maestro no es la palabra rabí en cuestión de enseñanza, sino es la palabra que es de como director, de líder, de capitán. Y cuando nosotros le hablamos a Jesús, Jesús despierta. Podemos ver que sus discípulos lo despertaron. ¿Y sabes por qué despertó? Porque los ama. Porque los ama. Jesús no despertó por los truenos, Jesús no despertó por las olas, Jesús no despertó por el viento, Jesús despertó por escuchar la voz de su familia, por escuchar la voz de sus amigos, por escuchar la voz de sus discípulos. Así que cuando tú estés en una tormenta, tienes que correr como estos discípulos al maestro, al capitán, que es Jesús. Jesús tiene esperanza. Siempre en Jesús encontramos esperanza. Amén. Así que podemos ver que si ellos lo hicieron, los discípulos lo hicieron de correr a Él, nosotros también podemos correr a Él. Y cuando pienses que Jesús está durmiendo, realmente cuando tú clamas a Él, Él no está durmiendo. Él está obrando y actuando. Aunque tú no lo veas, Jesús está obrando y actuando. Siempre, familia. Deja que Jesús capitanee tu nave. Continuamos con el siguiente verso. Continuamos con el mismo cuando dice: y Jesús reprendió. Jesús reprendió el viento y a las olas, ¿cierto? Jesús no solo calmó el viento y el mar, dice que Jesús reprendió a los vientos y a las olas. Este término de reprender habla de un término de autoridad, de poder completo sobre la creación de Dios y que también nos muestra la autoridad sobre el mundo espiritual. Dios tiene la autoridad sobre todo. La Biblia nos habla que Satanás siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Y esta tormenta probablemente podía haber sido provocada por Satanás. Tal vez pensó que ahogando la barca podía arruinar los planes divinos y los propósitos de Dios. Pero, ¿sabes qué? Lo que puede hacer Satanás en contra de los discípulos o en contra de nosotros, si nosotros estamos con nuestro Señor, no hay de qué temer, no hay de qué preocuparnos. Así que abusado, familia. No te estoy diciendo que las tormentas sean provocadas siempre por el diablo y que digas: hey, ¿me está sucediendo esto? El diablo. No siempre es así. La mayoría de las tormentas son provocadas por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, y tenemos consecuencias. Y tenemos tal vez una tormenta. Otras tormentas pueden ser provocadas para redireccionar nuestro camino, para reivindicar el camino, como fue con Jonás. ¿Te acuerdas que Jonás también estuvo en una barca y lo arrojaron porque por su culpa era provocada esa tormenta?
Dios provocó la tormenta para que Jonás reivindicara el camino, para corregir su camino. Y otra tormenta como la que estamos viendo ahorita, donde está Jesús presente, es para que nuestra fe aumente como lo estaba haciendo con la fe de sus discípulos. Amén. Verso 25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? ¿Y qué? Y le obedecen. ¿Y qué? Y le obedecen. Pero Jesús les hizo una pregunta muy importante, que es una pregunta que hoy mismo Jesús también te hace. ¿Dónde está vuestra fe? ¿En dónde está tu fe? La tormenta no podía perturbar a Jesús. Nosotros podemos ver que Jesús, a pesar del movimiento en la barca, que pueden ser muy bruscos, tú sabes cómo es cuando te subes a una lancha, a una barca, que llega una ola ligeramente y te mueve, ¿cierto? Pero a Jesús no lo perturbaba la tormenta. A Jesús lo que le perturbaba era la incredulidad de sus discípulos. Y Jesús ya les había hecho una promesa, y la promesa era que pasaran al otro lado del lago, ¿cierto? Jesús ya les había dicho eso. No les dijo, pues, vamos a tal dirección y pues tal vez haya tormentas o turbulencia y pues tal vez puede ser que nos ahoguemos. No, Jesús les dijo claramente que iban a pasar ¿a dónde? Al otro lado. Así que familia, ten muy presente y esta frase llévatela en tu corazón y el resto de tu vida, que es: el bote no puede bajar si Jesús está a bordo. El bote no puede bajar si Jesús está ¿qué? A bordo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Él. Y vemos también en el verso que dice: y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Los discípulos, a pesar de que ya habían estado alrededor de 1 año y medio con nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ver que Jesús había hecho milagros, que Jesús había sanado enfermos, que Jesús había levantado muertos, ellos seguían preguntándose, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Te das cuenta cómo Dios usa las tormentas para que nosotros podamos ver quién es Jesús? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿A quién tenemos que aferrarnos? Y una tormenta es una herramienta perfecta para conocer más a Jesús. Por eso Jesús hoy te pregunta, familia, ¿dónde está tu fe? Después de las tormentas que tú has pasado, ¿dónde está tu fe? O tal vez el día de mañana, sea que pueda empezar tu tormenta, mi tormenta, o pasado mañana, pero Jesús te está preguntando, ¿dónde tienes tu fe? ¿La tienes en Jesús? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién está tu fe? ¿Está tu fe en tu lana? ¿Está tu fe en tus palancas? ¿Está tu fe en tu familia? ¿Está tu fe en tu trabajo? ¿Dónde está tu fe? Debemos de tener esa fe cimentada únicamente en Jesús. Es como tú con tu hijo, que si tú sabes que si vas a salir de una puerta y afuera de la puerta hay un perro, no vas a sacar primero a tu hijo por delante, ¿cierto? Porque sabes que el perro lo puede atacar. Lo que tú vas a hacer es salir primero de esa puerta y proteger atrás, poniendo a tu hijo atrás para protegerlo, ¿cierto? Lo mismo hace Dios cuando tú dejas que Él sea el capitán de tu bote. Él va al frente y Él te protege. Tú vas atrás, Él al frente y Jesús te protege. No hay mejor lugar que estar con Jesús. Él te ama. Así que ante cualquier adversidad, ante cualquier tormenta, ten paz. Confía en Dios porque Él te ama. ¿Recuerdas también lo que dice su palabra? Que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Todo temor.
Así que confiemos en el amor de Dios y podamos descansar en medio de la paz. Podamos adorar a nuestro Señor en medio de la paz. En medio de la tormenta, perdón. Y tengamos paz. Amén. Continuamos con otra historia que es la liberación del endemoniado gadareno. Y aquí tú me podrás decir, hey Joel, pero ¿eso qué tiene que ver, no? Si yo no estoy endemoniado. Espero que no, es una broma, solo estoy cotorreando. A lo que nos quiere enseñar nuestro Señor este día es que nosotros a veces podemos estar teniendo algún tipo de atadura, algún tipo de, de grillete o de cadena que no queremos soltar, que no queremos dejar, o que también puede haber algo que cuando nuestro Señor Jesús viene con su luz a nuestra oscuridad, nos incomoda. Pero vamos a ver cómo una persona de Gadara reacciona ante Jesús y se pone ante sus pies. Nosotros debemos de siempre reaccionar ante Jesús y venir a sus pies. Y empieza diciendo el verso 26 que dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. 27. Al llegar él, o sea Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y vemos a Jesús llegar a tierra. Y cuando cuando Jesús acaba de llegar a tierra, le viene a él un endemoniado y dice que viene a su encuentro. Esto de que viene a su encuentro es de que literal el endemoniado iba buscando un enfrentamiento, un desafío, una batalla con Jesús. No venía solamente a un encuentro casual, a ver, ¿ya llegó Jesús? No, él venía a luchar contra Jesús. Y esto sucede porque podemos ver que la luz de Jesús, cuando llega a las tinieblas, la luz siempre prevalece. Y eso es lo que te decía, familia. Cuando a veces Jesús llega alumbrando nuestra oscuridad, a veces no nos parece que Jesús llegue porque nos incomoda esa luz. Y podemos ver a este hombre, a este endemoniado, al gadareno, totalmente desconectado de la realidad. ¿Por qué estaba desconectado de la realidad? Porque el demonio tenía una posesión absoluta de él, y no de poco tiempo, sino ya de mucho tiempo. Y podemos ver que estaba totalmente desconectado ya de su cabeza, porque dice que se encontraba desnudo. Y dice que no vestía ropa. Y si estaba desde hace mucho tiempo, tal vez desnudo, tal vez se encontraba sucio, tal vez se encontraba lastimado. Y esto te habla de que estaba humillado. Y también dice que estaba desconectado de su familia porque no moraba en casa. Ya había perdido a su familia, ya no estaba en su casa, sino vivía ¿en dónde? En los sepulcros, en la muerte. Estaba aislado, estaba en soledad. Lo único que le rodeaba era muerte, porque los sepulcros es literal el panteón o un cementerio. Y podemos ver en Mateo 8:28 que dice que esta persona era feroz en gran manera. Lo relatan prácticamente como si fuera una bestia, donde habla que lo tenían, lo intentaban, mejor dicho, lo intentaban agarrar, sostener, someter con grillos y con cadenas, pero esta persona tenía una fuerza sobrenatural porque dice que los hacía polvo. Los hacía polvo. Y nosotros debemos estar siempre en la luz de Jesús, porque Satanás también puede intentar, o mejor dicho, Satanás quiere desconectarte, quiere exhibirte como este hombre, quiere desnudarte, quiere que te desconectes de tu familia, quiere que no estés en casa. Y eso es lo que el diablo siempre busca. El diablo siempre quiere dividir tu matrimonio, siempre quiere
descuidar a tu familia siempre quiere buscar de algún modo hacerle daño. ¿Y sabes qué? Dios es todo lo contrario. Dios siempre es pro familia. Dios siempre quiere ver a tu matrimonio fuerte. Dios siempre quiere ver a tus hijos felices. Dios siempre quiere ver a tu familia feliz, en paz, en amor con Jesús. Dios es pro familia y Satanás es todo lo contrario. ¿Y sabes por qué Dios es pro familia? Porque Él lo creó. Él instituyó el matrimonio. Y podemos ver cómo Jesús empieza a actuar con esta persona, con el endemoniado, solamente con su presencia, porque ni siquiera le dijo alguna palabra, sino solamente con su presencia ya estaba trabajando en la vida de este gadareno. Y la presencia de Jesús puede trabajar también en nuestra vida. Si nosotros tal vez nos hemos desconectado de familia, tal vez de tu esposa, tal vez de tu esposo, tal vez de tus hijos, es momento que regreses. Dios quiere alumbrarte el camino de vuelta a casa. Amén. Verso 28 dice: el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre se postraba ante los pies de Jesús. Y esto de postrarse ante los pies de Jesús es literalmente rendirse. Y ¿sabes qué, familia? Todos en algún momento nos tendremos que rendir ante la presencia de nuestro Señor. Ya sea por el gran amor que nosotros le tenemos a nuestro Señor, porque le reconocemos como el Dios verdadero, como el Dios de todo, y nosotros ante Él venimos y nos postramos, porque reconocemos quién es Él en nosotros y para nosotros. Nos humillamos y nos rendimos, y nuestra rodilla se dobla ante Jesús. Pero también las personas que sean arrogantes, que no quieran escuchar a Jesús, también ellos van a doblar su rodilla en algún día, en el día en que ellos se encuentren delante de la presencia de Jesús. Y nadie puede resistir la presencia del Señor. Nadie. Así que, ¿tú de qué modo quieres rendirte, familia? ¿Tú de qué modo quieres estar ante los pies de Jesús? Jesús está interesado en salvar al gadareno. Jesús está interesado en liberarlo y darle una nueva oportunidad. Y Jesús el día de hoy también está interesado en darte una nueva oportunidad. ¿La quieres aprovechar? Dice que también el gadareno le dijo: te ruego que no me atormentes. Esta fue una declaración irónica, porque el hombre que estaba constantemente atormentado por los demonios le dice a Jesús: te ruego que no me atormentes. O sea, el demonio sí atormenta a esta persona, al gadareno, pero el demonio no quiere ser atormentado, ¿no? ¡Qué ironía! Y ¿sabes qué? Nosotros debemos siempre estar en los caminos del Señor, familia. No debemos de apartarnos a un lado en el que tal vez nosotros podamos encontrar un atajo, tal vez en un momento de adversidad quieras encontrar una solución rápida, una salida pronta. No debemos de buscarla en otra cosa que no sea Jesús. La respuesta es Jesús. La respuesta no está en lo demoníaco. Así que tenemos que tener cuidado de no querer asistir con hechiceros, de no querernos acercarnos a buscar el mal para tratar de que nos lean nuestras cartas, o de ver qué dice el café, o de qué dice el horóscopo, o no. Nosotros debemos siempre buscar a Jesús. Y a lo mejor tú podrás decir: no, pues es que pues yo solamente voy a acompañar a mi amiga a que se las lean a ella, a mí no me las van a leer. En el momento que tú cedes un mínimo espacio a darle una puerta al diablo,
puedes correr peligro. Porque tú sabes que la respuesta a tu amiga o quien sea, o tu amigo, no la van a encontrar en lo demoníaco. La respuesta está en Jesús. Así que cuidado con las prácticas inofensivas ocultas del espiritismo. Ten cuidado del engaño, de la magia. Ten cuidado del consumo de las drogas. Ten cuidado de todo eso, porque todo eso abre puertas al diablo. No dejes que el diablo entre a tu vida. Amén. Verso 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Esta persona dice que era impelido por el demonio. Esto de ser impelido es como cuando un jinete agarra a su caballo, la agarra de las correas y lo dirige, ¿verdad? Lo dirige de la mandíbula, de los dientes, para que pueda ir a donde quiera el jinete. Lo mismo sucedía con el demonio, con esta persona. El demonio lo tenía totalmente amaniatado, lo tenía totalmente atormentado. Y dice que Jesús mandaba al espíritu que saliese. El hombre no podía liberarse solamente por Jesús. La autoridad que Jesús tiene ante el mundo espiritual es total. No hay nada que pueda resistirse a Jesús. Y por eso le pregunta el demonio a Jesús, ¿qué tienes conmigo? Te ruego que no me atormentes. El demonio sabía que no era el tiempo en el que iban a mandar a los demonios al lago de fuego, como lo narra en Apocalipsis posteriormente. El demonio sabía que no era el tiempo y buscaba que Jesús no lo atormentara. Dice que el demonio le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Esto fue una respuesta tal vez de fe de parte de los demonios. Pero no solamente la fe y el conocimiento de quién es Jesús te lleva a salvación, sino de lo que nosotros hacemos también por Jesús. ¿Sí me explico? Por lo tanto, al dirigirse a Jesús, tiene el demonio los hechos teológicos correctos, pero no tenía el corazón correcto. Los demonios que habitaban en este hombre tenían tal vez un tipo de fe. Dice la palabra de Dios que ellos creen y tiemblan. Los demonios conocen la verdadera identidad de quién es Jesús. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos saben y conocen quién es Jesús, pero no solamente el conocimiento te puede salvar. Tienes que tener un corazón arrepentido ante Jesús. Verso 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y esto de que Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? No es que le preguntara como muchos creen en los exorcismos que tienen que hacer, ¿no? De que le tienen que preguntar al demonio ¿cómo te llamas? No, aquí Jesús le estaba preguntando al hombre su nombre. Y él le dijo, Legión. Verso 30 dice que él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado ¿en quién? En él. Y esto de Legión probablemente habla de que este hombre tenía muchísimos demonios, porque una legión romana en aquel entonces era de 6,000 soldados. Esto te quiere decir que tal vez esta persona, este endemoniado, tenía muchísimos demonios. Verso 31 dice, y le rogaban que no los mandase al abismo. Los demonios le rogaban que no los mandase al abismo, que posteriormente vamos a ver cómo ellos van a ser encerrados en el abismo en Apocalipsis 9:11. Se describe todo esto, en Apocalipsis 9:11 se describe todo. Y ellos le rogaban que no fueran ahí. Ellos no querían ir ni siquiera a su propia casa. Ellos
no querían estar encerrados. Verso 32 dice, y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio ¿qué? Permiso. Verso 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y ¿qué? Y se ahogó. Los demonios salieron de este hombre. Y nos dice el verso 33 que los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y esto quiere decir que Jesús te puede liberar. Te puede liberar de cualquier situación en la que tú te encuentres. Cualquier situación, tal vez con alguna adicción, tal vez con algún problema, tal vez con algo oculto. No lo sé. Solamente tú y Jesús lo saben. Pero Él puede liberarte como lo hizo con este hombre. Y esto de que los demonios entraron a los cerdos y después estos cerdos, este hato, este rebaño se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Esto habla de que, por ejemplo, Charles Spurgeon lo manifiesta, o mejor dicho, da una ilustración en la que dice que ni los cerdos pueden resistir a los demonios, y cómo los humanos sí pueden resistir a los demonios, en que a veces les dan entrada, a veces siguen haciendo el mal, a veces siguen haciendo y cometiendo pecado, pero sin en cambio los cerdos no lo hicieron. Los cerdos, ¿qué fueron lo que pasó con ellos? Que se precipitó y se fueron al lago. Prefirieron morir antes de estar endemoniados. Así que no juguemos un poco con lo oculto, no juguemos un poco con el pecado, con las adicciones o con lo espiritual, con lo demoníaco, familia. Ten cuidado. Continuamos con el siguiente verso, verso 34. Bueno, déjame dar un último punto que dice que un hato de cerdos. Esto habla de que los judíos no podían comer cerdo, ¿lo recuerdas? Sin en cambio, en aquella región de Gadara estaban cerca de una región, o mejor dicho, se encontraban en un circuito de comercio que era conocido como Decápolis. Y esta región de Gadara tenía cerdos, sin en cambio el judío no podía comer cerdos, pero ellos hacían business con los cerdos. En aquel entonces no se podía, de algún modo era prohibido hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba prohibido comerlo. Y nosotros también, esto nos enseña que no debemos de hacer negocios prohibidos, negocios chuecos. No queramos sentirnos emprendedores de algo que pueda ir en contra de los estatutos de Dios. Ponte trucha con los negocios que tú hagas. No formes parte del supermercado del diablo. Así que, abusado. Verso 34 al 39 dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad por los campos. 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Ya no estaba desnudo, él dice que ya estaba vestido, ya estaba en su cabal juicio, y ellos tuvieron ¿qué? Miedo. 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, ¿qué? Se volvió. 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús, ¿qué? Le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él, ¿qué? Se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús había hecho grandes cosas con él. Y Dios puede hacer grandes cosas contigo.
Aquí podemos ver a este gadareno que le rogaba a Jesús ir con él. Cuando nosotros entramos en un cabal juicio, podemos ver a Jesús como nuestro Señor y queremos estar siempre con Él. Por eso cuando la gente dice que los cristianos están locos, no es que estén locos, es que realmente están en su cabal juicio. Están en su cabal mente, están totalmente conscientes porque saben quién es Jesús. Mas la ignorancia hace que a la gente se le vuelva loco el Evangelio. Pero es todo lo contrario. Cuando tú estás con Jesús, estás totalmente cuerdo. Y Jesús le dijo que se fuera ¿a dónde? A su casa. ¿Te acuerdas que este hombre estaba totalmente desconectado de su casa? Ahora Dios es lo que siempre quiere hacer con todos nosotros, volvernos a reconectar siempre que nos apartemos de casa. Volver a casa. Dios siempre es pro familia. Y dice que este se fue publicando por toda la ciudad cuántas grandes cosas había hecho Dios con él. Y Dios había hecho grandes cosas ya con este hombre, lo había liberado. Nosotros podemos ser liberados en Jesús de cualquier cosa. No tengas temor, ven a Jesús. Él va a alumbrarte nuevamente, Él va a traer vida, Él va a traer esperanza, Él va a traer paz, porque Él está contigo. Así que familia, podemos entender y tener como una conclusión que nosotros debemos estar siempre expectantes de la palabra de Dios, ser puntuales a la cita con nuestro Señor. Y también podemos ver que Jesús está presto para que su luz alumbre nuestras vidas y no nos sintamos incómodos, sino al contrario, podamos sentir descanso y la oportunidad de poder ser liberados por Jesús. Podemos nosotros ver cómo Jesús tiene una total autoridad sobre el mundo de la creación, sobre todo el universo y también sobre el mundo espiritual. Jesús tiene el control de todo y también puede tener el control de tu vida si tú dejas que Jesús sea tu capitán. ¿Quieres que sea tu capitán? Oramos juntos. Hermoso Jesús, gracias por que podemos admirarte más, porque podemos conocerte más y porque podemos estar en un mismo sentir contigo, en el que si nosotros tenemos una circunstancia complicada, podemos acudir a ti. Si nosotros creemos que ya no hay solución, como estaba el gadareno, que podemos estar de algún modo humillados, de algún modo fuera de casa, de algún modo desconectados, Señor, tú tráenos nuevamente a reivindicar un camino en donde esté tu luz, en donde tú nos guíes, poderoso Señor. Y también te pido, hermoso Dios, que podamos tener claro que un momento contigo es maravilloso y que no debemos de perdernos ni un minuto de una cita que tú tengas con nosotros, Señor. Gracias por tu gran enseñanza y por tu gran amor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia. Que estés muy bien. Bendiciones.